52. Capítulo 23. Todo el consejo de Dios. Leas Hechos 20. Preguntas de preparación. 1. ¿A dónde fue Pablo después de salir de Éfeso? 2. ¿Qué sucedió en Troas? 3. ¿Qué dijo Pablo en Mileto a los ancianos de Éfeso? Introducción. Pablo había pasado 3 años en Éfeso llevando adelante una obra misionera muy fructífera. El alcance de su éxito quedó demostrado por el alboroto instigado por Demetrio y sus compañeros plateros. Después de haberse calmado las cosas, Pablo y su compañero abandonaron Éfeso, tal como habían planeado anteriormente. Pablo tenía en aquellos días planes de muy largo alcance. Proyectaba pasar por Macedonia y Acaya, y posteriormente viajar a Jerusalén. Después de visitar Jerusalén, era su intención ir a Roma. 1. Macedonia y Grecia. Partiendo de Éfeso, Pablo se dirigió al noroeste, a Macedonia. Visitó a las iglesias que él había fundado, y les exhortó con muchas palabras. Hechos 22. Esto indicaría que el viaje no fue deprisa, sino que dedicó suficiente tiempo en estos lugares. Probablemente Pablo visitó en este viaje algunas ciudades a donde no había llegado antes. Cuando le dijo a los romanos que él había predicado el Evangelio hasta Romanos 15:19, es decir, hasta las fronteras de lo que hoy es Yugoslavia, probablemente estaba hablando de su tercer viaje. Habiendo cruzado Macedonia, Pablo se dirigió al sur, hacia Acaya. Visitó ahí a la iglesia de Corinto. Fue desde ahí que escribió su carta a los romanos. Después de pasar 3 meses en Corinto, Pablo pensó navegar directamente a Siria, pero se descubrió que los judíos habían planeado un atentado en contra de su vida, por lo cual Pablo y sus compañeros cambiaron de planes y regresaron a Macedonia, desde donde tomaron un barco de Filipo pocos días después de la Pascua. Viajaron hasta Troas, donde permanecieron por espacio de una semana. 2. Eutico. Eutico es el único hombre en la historia que ha ganado fama permanente por haberse dormido en la iglesia. Era un domingo por la noche, y los discípulos de Troas se habían reunido para escuchar a Pablo, quien partía de viaje a la mañana siguiente. Fue muy largo el sermón en esta ocasión, ya que predicó hasta la medianoche. Los cristianos estaban reunidos en un aposento alto, a la luz de antorchas colocadas para dar luz como también calor. Eutico estaba sentado en la ventana, donde podía tomar aire fresco, pero tanto el calor como la hora avanzada fueron mucho para él. Se durmió, cayó 3 pisos abajo, y se mató. Qué manera tan trágica de dar fin a la visita de Pablo. Pero Pablo recibió poder de Dios para restaurar la vida de Eutico. Luego los cristianos tuvieron un servicio de comunión y siguieron conversando juntos hasta el amanecer, cuando Pablo y sus compañeros se despidieron y les dejaron. Partiendo de Troas, el barco tenía que rodear una especie de península y echar anclas en Asón. Aunque por mar era un viaje largo, por tierra era corto. Por alguna razón que no se menciona, Pablo decidió caminar de Troas a Asón, a pesar de haber pasado toda la noche conversando, mientras que sus compañeros fueron por barco. 3. En Mileto, Pablo abordó el barco en Asón, y continuaron su viaje rumbo al sur por la costa de Asia Menor haciendo varias escalas. Pablo había decidido no regresar a Éfeso, por temor de demorarse. Su deseo era llegar a Jerusalén para Pentecostés, y solo faltaba poco más de un mes. Pero como el barco fondió en Mileto varios días para cargar y descargar, Pablo envió a Éfeso un mensajero para pedir que los ancianos viniesen a verle en Mileto. Repetidamente había sido advertido de los peligros que le esperaban en Jerusalén, y estaba convencido de que no volvería a ver a los efesios. Quería, pues, aprovechar el momento para recalcar a los oficiales de la iglesia de Éfeso los deberes y las responsabilidades que ahora serían suyas. Las palabras de Pablo a los ancianos es su único discurso dirigido a los creyentes que se registra. En él Pablo abrió su corazón a estos hombres, consiervos suyos en la obra. Les habló del ministerio que había llevado entre ellos por 3 años en Éfeso. Habría predicado fielmente todo el consejo de Dios, no tan solo en público sino también en forma privada de casa en casa. No había suprimido ninguna parte del evangelio con tal de ganar la simpatía de hombres, sino que les había presentado el mensaje completo de la gracia de Dios en Cristo. Mientras hacía esta labor, se sostenía haciendo tiendas. Nadie le podía acusar de querer enriquecerse por medio de la predicación del Evangelio. Pablo hizo un repaso de todo su ministerio para que los ancianos le tomasen como ejemplo. Ellos habrían de ser fieles en sus labores para Cristo, no por interés económico, sino porque la gente necesitaba del Evangelio. Luego Pablo puso directamente sobre los hombros de estos ancianos la responsabilidad del cuidado de la iglesia en Éfeso. Les advirtió de los peligros a que se tendrían que encarar de afuera la persecución, y de adentro los falsos profetas. Les aconsejó a que fuesen muy cuidadosos de sus vidas espirituales y de la iglesia. Dios les había dado el oficio de obispos, o sea, supervisores o cuidadores. Tendrían que cuidar de la iglesia, como los pastores cuidan sus ovejas.
tendrían que ver cuidadosamente que la Iglesia recibiese el alimento de la palabra pura de Dios. Esta tarea que Pablo les encomendó era muy grande, y es una tarea que se ha transmitido a los ancianos en la Iglesia de Cristo a través de los siglos. Pero así como les encomendó en sus manos esta enorme tarea, también nos encomendó a la gracia de Dios. Cuando Dios obra en hombres, y a través de ellos, les capacita para cumplir con las responsabilidades que se les ha dado. Los ancianos se acongojaron, al oír que seguramente no volverían a ver a Pablo. Le demostraron su afecto con lágrimas y besos. Preparado para audio por Francisco Herrera Sánchez.